El Señor les bendiga, hermanos. Si abren sus escrituras, por favor, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y en el verso 23. San Mateo, capítulo 1, verso 23. Dios con nosotros. Así hemos titulado el mensaje de hoy, Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1 y verso 23. Dice, hermanos, de esta manera en la Escritura: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Al Señor Jesús en la Escritura se le dan diferentes nombres o títulos conforme a su grandeza, a sus divinidades, a todas las características que Él como Salvador del mundo tiene en su persona. Cada uno de esos nombres tiene su propio significado y contexto en el cual fue pronunciado. Uno de ellos es este nombre del que nos ocupamos ahora, Emmanuel. Fue pronunciado 400 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Ustedes lo pueden ver ahí en Isaías capítulo 7 y verso 14. Son exactamente las mismas palabras. Y 4 siglos después lo volvemos a encontrar aquí donde lo hemos leído hoy en el Evangelio según San Mateo. Esto nos obliga a preguntarnos ¿por qué lo mencionaron los dos? ¿Cuál era el propósito de que con tanta diferencia de tiempo, 4 siglos completos, la misma escritura, la misma palabra, la misma mención del nombre de Jesús fuera hecho tanto por el profeta Isaías como por Mateo? ¿Por qué lo mencionaron los dos? ¿Cuál era el propósito de ese nombre que cada uno de estos hombres menciona en sus mensajes? ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy todo esto? En primer lugar, que el niño ha nacido para todo el que crea. Isaías, ya lo hemos dicho, es el primero en hablar de Emmanuel. Ustedes encuentran justamente las mismas palabras que hemos leído en Mateo, con una diferencia. El profeta Isaías no traduce el nombre. Isaías solamente dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y hasta ahí llega. En cambio, Mateo dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es toda la diferencia. Y esto de nuevo nos obliga a preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Isaías no traduce el nombre y Mateo sí lo hace? ¿Por qué 400 años antes de Cristo simplemente se menciona el nombre, pero no se dice su significado? ¿Y por qué 4 siglos después el evangelista sí nos dice claramente que Emmanuel traducido es, dice él, Dios con nosotros? ¿Por qué sucede esto? Porque en los días de Isaías, hermanos, aquella señal del niño que habría de nacer era solamente para el pueblo de Israel. Israel vivía un tiempo muy terrible. Israel vivía un tiempo de grandes amenazas por parte de la nación de Siria, una nación poderosa económicamente, una nación poderosa militarmente, que amenazaba la estabilidad de la nación. El rey Acaz se enfrentaba entonces a los sirios y estos le amenazaban cada vez más con invadir la nación. El profeta entonces anuncia una señal, más bien le dice al rey, pide una señal para que Dios te demuestre que Él estará contigo. Si ustedes leen el contexto del capítulo 7 de Isaías, se darán cuenta que el profeta le dijo al rey, pide una señal, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y Jehová te demostrará que Él estará contigo.
Lo que el profeta buscaba, hermanos, es que el rey Acaz no entrara en alianzas con naciones paganas con el fin de defenderse. Lo que el profeta buscaba es que la nación no cometiera el error de aliarse con pueblos paganos para defender la invasión con la que los amenazaban los sirios. Por eso el profeta se presentó y le dijo que pidiera una señal, pero el rey no quiso pedir señal. Entonces el profeta pronunció estas palabras: pues como tú no quieres pedir señal, Dios mismo le dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un niño y llevará por nombre Emanuel. Y antes de que este niño pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, las naciones enemigas de Israel serán destruidas. Quiere decir que esta promesa era ya para el presente de Israel frente a los enemigos que la estaban amenazando. Muchos creen que esta palabra de Isaías hacía referencia a que la esposa del profeta tendría un hijo y le pondrían por nombre Emanuel. Y antes de que él creciera unos cuantos años, lo suficiente para distinguir entre lo bueno y lo malo, las naciones enemigas iban a ser destruidas. Quiere decir que esta palabra solo le interesaba en aquel momento a Israel. No le servía a nadie más en la tierra, sino solo a la nación de Israel, que se veía amenazada por Siria. Al seguir la lectura, entonces, nos damos cuenta de que nadie creyó en el mensaje de Isaías. Nadie tomó en cuenta las palabras del profeta, y el rey Acaz terminó haciendo alianza con pueblos paganos para defenderse de la invasión de Siria. Consecuencia, los derrotaron terriblemente. Arrasaron con ellos, arrasaron con la nación por su incredulidad. Arrasaron con la nación porque prefirieron confiar en el hombre que confiar en Jehová. Arrasaron con la nación porque prefirieron poner su esperanza en los ejércitos de naciones paganas que en la fuerza y el poder de Jehová de los ejércitos. La consecuencia es que fueron dolorosamente derrotados, fracasaron totalmente. Pero cuando Mateo habla de Emanuel 400 años después, entonces, hermanos, lo que Mateo está diciendo es: ahora habrá un cumplimiento más perfecto y más glorioso de aquella profecía. Y por eso traduce el nombre. Por eso cuando Mateo menciona esta profecía de Isaías, dice que traducido es Dios con nosotros. Con lo cual quería decir que al nacer Jesús, nacería ya no solo para Israel, sino para todo el que creyera. Esta vez lo traduce porque esta profecía ya no solo le pertenece al pueblo de Israel, ahora le pertenece a toda la raza humana. Jesús iba a nacer para toda la raza humana. Él venía a redimir a todas las razas, pueblos, lenguas y naciones de la tierra sin excepción. Todo el que creyera iba a gozar de la bendición de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Mateo, hermanos, sí tradujo el significado del nombre. Hoy en día esta traducción sigue vigente para nosotros, y el propósito de revelar el nombre del niño también sigue vigente, pero con una diferencia. Dios es con nosotros, ya no para vencer a un ejército terrenal, ya no para vencer a una nación físicamente hablando, ya no para pelear contra un ejército humano, sino para pelear contra una amenaza de carácter espiritual. Si nos fijamos, hoy en día el mundo está sometido al dominio del pecado en todas sus formas. Ese es el verdadero ejército que está atacando a todas las naciones de la tierra. El enemigo es invisible, pero su obra es evidente.
Nosotros examinamos el mundo hoy en día y todo está complicado, todo está amenazado con destrucción. Caminamos en un clima de incerteza y de inseguridad. La vida material del mundo quizá esté mejorando en muchos aspectos, pero en la vida moral y espiritual de las naciones está en plena decadencia. El mundo se encuentra en plena decadencia moral y espiritual. Jesús va a nacer otra vez esta Navidad, pero el corazón humano será empecinado en su rebeldía. Preferirá hacer alianzas con el mundo que hacer alianzas con Cristo Jesús. El mundo prefiere las fuerzas visibles a la fuerza invisible del Espíritu de Dios. Pero así como la obra del mal no es visible a nuestros ojos naturales, así tampoco la fuerza de los ejércitos de Jehová es visible a nuestros ojos espirituales. Pero podemos tener la certeza de que el ejército de Jehová se está moviendo a favor de la raza humana. Podemos estar seguros de que el ejército espiritual de Jehová está en pleno combate, en plena guerra, en pleno ataque contra el mal que quiere destruir a la sociedad humana. La gran pregunta es: ¿en quién estamos confiando a la hora de la lucha? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Confiamos más en los ejércitos terrenales? ¿Confiamos más en victorias temporales, en victorias por las armas, en victorias por la guerra convencional? ¿O confiamos más en el poder y la fuerza del brazo de Jehová? El apóstol Pablo nos recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que vamos a vencer en este conflicto terrible. Este conflicto que está amenazando con destruir a toda la raza humana, porque todos estamos amenazados por igual en este clima de incertidumbre que vive el mundo en este tiempo. Y la única esperanza que tenemos es que Jehová luche por nosotros, que los ejércitos de Jehová luchen por nosotros, porque cuando los ejércitos de Jehová vencen en lo espiritual, entonces la raza humana tendrá victoria en lo terrenal. Vencer el conflicto espiritual es la clave para comenzar a ver la victoria en este orden terrenal. La segunda cosa por la cual Mateo traduce el nombre de Emanuel es porque el Mesías ha nacido para ser adorado. Mateo anunciaba al pueblo que el Mesías ya estaba en la tierra. Por eso es que su nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Era el cumplimiento, hermanos, de aquel anuncio de Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido anunciando por mucho tiempo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con estas palabras quería decir Juan: lo que antes estuvo lejos, ahora está cerca. Y cuando el ángel anuncia que María va a concebir del Espíritu Santo, entonces es que pronuncia estas palabras que hemos leído: y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con lo cual quería decir, ya Dios ya no va a estar lejos, ya Dios ya no va a estar en el cielo, Dios va a estar aquí con nosotros, día con día, momento a momento, nos acompañará en todos los momentos de nuestra vida. Dios ha nacido aquí para quedarse con nosotros. La razón por la cual este anuncio tenía que ser, hermanos, expuesto con claridad, es porque Israel creía en aquellos días que Dios era un Dios lejano, era un Dios que estaba en el cielo, era un Dios que había subido al tercer cielo y allá se quedaba en su gloria. Esto facilitaba al pueblo de Israel crecer en la creencia de que ellos podían hacer lo que quisieran en esta tierra y Dios no se daba cuenta porque estaba en el cielo.
Solo así podemos entender la conducta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel confesaba a su Dios, admiraba a su Dios, glorificaba el nombre de su Dios, pero hacían lo que se les daba la gana y vivían como se les diera la gana, porque Dios estaba en el cielo. Aquel anuncio les venía a decir: terminen con esa idea, porque Él ya no está lejos, Él está aquí. Dios está con nosotros. Esa idea, hermanos, de que Dios estaba en el cielo, nacía de una aparente piedad. El pueblo de Israel decía: no es posible que Dios esté aquí en la tierra. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es sin mancha, y por lo tanto no puede estar en este mundo que nosotros hemos hecho tan pecaminoso, este mundo tan malo, este mundo tan lleno de perversión. No es posible que Dios esté aquí. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es eterno. Él no puede estar en esta tierra. Aquí solo estamos nosotros, los pecadores. Esta era una piedad aparente. Aparentemente ellos estaban reconociendo la santidad y la pureza de Jehová, y afirmando entonces que siendo Él tan puro y perfecto, no podía caminar por esta tierra de pecado. Resultado: ellos pecaban, quebrantaban la ley, nunca la cumplían y decían: al fin y al cabo, Dios no está aquí, Él está en el cielo. Así que todo el mundo feliz seguía viviendo como quería, seguía quebrantando la ley cuantas veces lo quisiera, y no había problema porque Dios estaba en el cielo. ¿Con cuánta razón entonces Mateo se quiere asegurar de que todo el mundo entienda que esa idea de que Dios está lejos ya se terminó? Dios está aquí con nosotros desde que Él nació en esta tierra. Desde aquella primera Navidad, Él permanece con nosotros de día y de noche y nunca nos abandona. Dios ya no está lejos, Dios está aquí. Ese es el maravilloso significado de ese nombre, Emmanuel. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Hoy en día, que el pueblo de Israel, aferrado a la ley de Moisés y a todo aquel judaísmo antiguo testamentario, había construido muchas creencias que le permitían vivir cómodamente instalados en una vida pecaminosa sin esperar ninguna consecuencia por cuanto Dios no estaba aquí. Esto nos demuestra muy claramente que las religiones, cualesquiera que sean, nunca han acercado al hombre a Dios. Al contrario, lo han alejado de Él. Los judíos cumplían con el judaísmo y en su mente creían estar cerca de Dios. Y al confesar que Él era santo y bueno y no podía estar en la tierra, ellos se sentían piadosos. Pero aquella era una falsa piedad, porque lo único que estaban haciendo era justificando su manera de vivir. Para ellos, solo a través del sacerdote o del ministro se podía llegar a Dios. No había otra manera. Las religiones siempre están cargadas de intermediarios. Alguien que acerque al que cree en aquello hacia Dios. Amparados por una falsa piedad, la gente dice: es que nosotros somos pecadores, tenemos que buscar a alguien que sea santo para que nos acerque a la presencia de Dios. En las religiones siempre hay un sacerdote, en las religiones siempre hay un ministro, en las religiones siempre hay alguien que se supone que Él sí es santo y que nos puede acercar a Dios. Quiere decir que las religiones siempre tienen intermediarios. Pero Dios vino a nacer a esta tierra para cumplir con el propósito de comprar con su sangre nuestra salvación. Y una vez que Él entregó su alma al Padre, el velo del lugar santísimo se rompió para que todos pudiéramos entrar libremente, venir confiadamente al trono de la gracia para encontrar allí oportuno socorro.
A partir de aquel momento, las Escrituras nos están diciendo que ya no necesitamos intermediarios. Cada uno puede venir delante de la presencia de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, y Dios está con nosotros. Amén. Por eso era necesario que Mateo aclarara el significado del nombre. Por esta razón, hermanos, las religiones todas ofrecen un momento de recogimiento en un templo, un momento de recogimiento en una celebración religiosa, y una vez que aquello termina, comienza la borrachera, la disipación, con sus terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque aquellas religiones están muertas y no cambian nada en las vidas de las personas. Lo más peligroso es que le aseguran a esta gente que son verdaderamente piadosas, pero no le dejan entender que aquella piedad es tan falsa como la de los judíos en el Antiguo Testamento. Es una falsa piedad que no logra acercarlos a Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, las fuerzas aliadas trataban de vencer a Japón y fueron ocupando una serie de pequeñas islas para ir acercándose al punto culminante que era Tokio, la capital de Japón. Ocuparon estas islas y una vez que las ocuparon, se asentaron ahí. Se ubicaron en las casas que quedaron en pie y tomaron personas de las islas para que les sirvieran a las tropas, es decir, para que limpiaran, para que cocinaran, para que les dieran la comida. Entonces, mientras estas tropas estaban instaladas ahí, hacían muchas bromas a los japoneses que servían en esas casas. Se burlaban de ellos, los molestaban continuamente, les hacían bromas pesadas y aquellos japoneses solo inclinaban su rostro, no decían nada, se quedaban en silencio, como si no les hubieran dicho nada. Aquellas personas se admiraban y decían, qué humildes son estas personas. Pero de repente, hermanos, llegó la noticia de que la guerra se había terminado. Llegó la noticia y todos celebraron que la guerra había terminado. Los soldados entonces incluso pidieron perdón a los japoneses que habían molestado tanto, a los que les habían hecho tantas bromas y les dijeron, discúlpame, yo sé que me pasé, no fue correcto, pero ya todo terminó, ahora somos dos personas iguales, todo el conflicto ha terminado. Y los japoneses les dijeron, qué bueno que ya todo terminó. Así que de ahora en adelante ya no voy a escupir en tu comida antes de servírtela. Porque aquella era, hermanos, una falsa humildad. En realidad alimentaba terribles enojos, frustraciones, deseos de venganza, pero se cubría con aquella aparente capa de humildad. Lo mismo sucede con las religiones. Las religiones nos proveen de una capa de humildad aparente. No hay nada de real ni de verdadero en eso, pero aparentemente las personas que practican una religión se ven tan santas y se perciben a sí mismas tan puras y tan santas y tan buenas que casi se sienten con derecho a estar ya en el cielo. Este es el gran error de las religiones. Nos engañan en el sentido de que nos hacen creer de que nosotros estamos ya en la misma presencia de Dios, cuando en realidad estamos más lejos de Él que nunca antes. Porque buscando nosotros la creencia de que aquellas cosas que practicamos, que hacemos o las que no hacemos, esas nos hacen dignos de estar en la presencia de Dios, nos equivocamos terriblemente. Nada nos hace dignos a nosotros de estar en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros es digno de estar en la presencia de Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpió y eso nos ha hecho dignos de estar delante de la presencia de Dios. Amén. Es la sangre de Cristo que nos limpió
y que nos permite ahora venir al trono de la gracia para encontrar allí oportuno socorro. Esta es la gran diferencia entre religiones y evangelio. La religión es una invención del hombre para alcanzar a Dios. El evangelio es Dios alcanzando al hombre a través del sacrificio de Cristo. El evangelio nace en el cielo, las religiones todas han nacido aquí en la tierra. Son inventos de hombres, son ideas de hombres, pero el evangelio nació en los cielos, en la eternidad de Dios, y por eso Dios pagó un precio tan alto, entregó a su unigénito para que naciera aquella primera Navidad y para que le dijera a toda la raza humana: Dios está con nosotros a partir de hoy y nos acompañará en nuestra vida, en nuestras preocupaciones, en nuestras aflicciones y en nuestras alegrías y en nuestras victorias, porque Dios es parte de nuestra vida. Para eso vino a nacer a esta tierra, para ser parte de nuestra vida y conducirnos a una victoria sobre este gran enemigo que está amenazando hoy a toda la raza humana. Él está con nosotros para que le adoremos en espíritu y en verdad, para que le reconozcamos como el único Dios eterno, para que le exaltemos como nuestro Salvador, para que testifiquemos de su nombre a todo aquel que no lo conoce. Si perdiéramos de vista esta realidad, estaríamos practicando solamente otra religión cristiana, que no va a hacer nada por nosotros y no va a hacer nada por el resto de la humanidad. Si alguien puede hacer algo por la humanidad entera y por nosotros, es Jesús de Nazaret. Aquel que vino a nacer hace más de 2000 años a la tierra, se hizo hombre y moró en esta tierra para permanecer con nosotros hasta el día de hoy. Esta Navidad, hermanos, debe ser la ocasión de que nosotros podamos sentir la presencia de ese Dios eterno que está con nosotros por siempre y para siempre, para bendecirnos y sacarnos victoriosos de estos terribles conflictos que vivimos en este tiempo terrible. Dios sigue siendo el único Dios verdadero y solo en Él tenemos esperanza. Amén. Vamos a orar.